Hola, muy buenos días. Buen día, maestra. Buen día. Bueno, vamos a iniciar la clase el día de hoy. Veo que ya están agregadas otras personas, me parece muy bien. Me gustaría saber quién es Nico. Yo creo que me conecté en mi computadora. Ahorita cambio mi nombre. No sé si me escuche Nico. Soy yo, profesora. Es que me conecté en mi computadora. Ahorita le cambio mi nombre o me salgo. Ok, por favor. Bueno, vamos a ver ahora lo relativo a conocer un poquito más nuestra Constitución, porque la materia es Derecho Constitucional. Y creo que uno de los temas ineludibles, independientemente de las teorías, es conocer cómo está compuesta mi Constitución, qué es lo que tiene la Constitución, ¿correcto? Y en ese sentido, vamos a identificar cómo está compuesto mi Constitución. Ahora, les voy a compartir una presentación. Ok. ¿Sí están viendo la presentación, jóvenes? Sí, maestra. Ok, perfecto. Miren, y esto ya lo habíamos visto que nuestra Constitución política se divide en 9 títulos. Vamos a ver primero el primer título. El primer título contiene 4 capítulos formados por, número 1, primer capítulo. Hablamos de títulos y capítulos. En algunas otras leyes va cambiando, porque en vez de título y capítulo vienen secciones, ¿correcto? Vienen capítulos, secciones, en fin, y el título. Aquí, por ejemplo, tenemos que nuestra Constitución se divide en 9 títulos, 9 títulos. El primer título contiene 4 capítulos. El primero es de los derechos humanos y sus garantías. Y va del artículo primero al artículo 29. El segundo título, o mejor dicho, capítulo, de los mexicanos. Del artículo 30 al 32. El capítulo tercero de los extranjeros. Capítulo 33. Del capítulo cuarto de los ciudadanos mexicanos, artículo 34 al artículo 38, ¿correcto? Ahora, ¿qué son las garantías individuales? Pero comencemos con, ¿qué son las garantías individuales, jóvenes? ¿Alguna idea? ¿Qué son las garantías individuales? Se me viene a la mente como su nombre lo dice, garantías que van a garantizar la redundancia, nuestros derechos como mexicanos y como personas. Ok, ¿alguien más? Que me diga, ¿qué son las garantías individuales? Son las acciones de asegurar o proteger. Son como instrumentos que aseguran y protegen. O lo habíamos dicho la clase anterior, ¿no? Denotan el apoyo y el salvaguarda de los derechos. Ok, Patricia y luego su compañero Daniel. Son los derechos, en este caso, los mínimos, los que se otorgan únicamente por haber nacido, en este caso, nacido en México, son como los mínimos que deben de tener, los esenciales que deben de tener. Ok.
Daniel, y luego Mónica. Son los derechos fundamentales de los ciudadanos mexicanos, como la protección de los derechos públicos, ya sea la libertad, seguridad, igualdad y propiedad. Mónica, Son los derechos humanos. garantías individuales es igual a derechos humanos. No, profa. Exacto. Entonces, una cosa son las garantías individuales y otra cosa son los derechos humanos, pero qué bueno que acaba de comentar eso para poderlo explicar un poquito más a fondo. Leslie. Tiene como finalidad la consecución de la paz, la armonía y el orden en la sociedad en la cual se encuentran vigentes. Miren, todas las participaciones que han tenido son buenas, son acertadas, sin embargo, no contestan. Pues, si ustedes no leen alguna definición y les preguntan qué son las garantías individuales, la mayoría de ustedes me dio no una definición para que ustedes se vayan familiarizando con la misma, sino en qué consisten las garantías, que es una Profa, yo no he pasado. Ah, no, sí, permítame, sí, ahorita le doy no me fijé. Adelante, Katia. Bueno, yo de lo que investigué de qué son las garantías individuales, bueno, a mí me parece que estas las encontramos en la parte dogmática de la Constitución, que es del artículo 1 al 29. En estas no van a incluir todos los derechos del hombre, lo cual esto va a ser un avance para la legislación porque da la protección de los derechos del gobernado. Y también se le pueden llamar garantías individuales o constitucionales a los derechos de la Constitución o derechos fundamentales. En sí, estos son derechos básicos y están consagrados en la Constitución de una nación determinada y estos se van a considerar esenciales. Ok. Dulce, adelante, y luego Leslie, por favor. Sí, buenos días, maestra. Buenos días. En lo que yo investigué, dice que pues como ya habían comentado mis compañeros, pues son los derechos que todo individuo posee, pues por el simple hecho de haber nacido, sin importar nacionalidad y raza. Ok. Leslie. Son todos aquellos medios de protección de los derechos públicos, del cual todos los individuos podemos decir que somos acreedores, pues todas las naciones deben velar por su cumplimiento como habitantes de ella y por tal motivo debemos exigir que se cumplan. Ok. Yo también encontré esta pequeña explicación, que las garantías individuales son derechos que todo individuo posee por el simple hecho de haber nacido, lo que una de sus compañeras encontró, sin importar nacionalidad, raza, sexo, edad, creencias, las cuales se encuentran manifestadas en el artículo del 1 al 29. Sin embargo, aquí hay algo bien importante, jóvenes. Las garantías individuales son derechos que todo el individuo posee. ¿Qué significa garantías? ¿Qué significa una garantía? Es un medio otorgado Una por nuestra Constitución para preservar o proteger algún derecho humano. Un medio de protección. Ok. Antes que nada, ¿qué se entiende por garantía? Por garantía, cosa que proporciona una seguridad, ¿cierto? Efectivamente, una garantía es un mecanismo para asegurar el cumplimiento de una obligación y así proteger los derechos de algunas de las partes de una relación comercial o seguridad o jurídica. Pero a ver, considero que una garantía no es más que un compromiso que tiene el Estado para asegurar el cumplimiento de nuestros derechos. ¿Me explico? Si nos vamos acá y yo pregunto, ¿qué son las garantías individuales? Nuestra Constitución no nos da una definición de garantías individuales. Lo que nos dice es que son derechos que todo individuo posee. No es cierto.
tenemos que saber interpretar. Una garantía individual no es más que, una garantía no es más que un mecanismo para que el gobierno me asegure que todos los derechos que como individuo poseo por el simple hecho de haber nacido, sin importar mi nacionalidad, sin importar mi raza, sin importar mi sexo, sin importar mi edad o creencias religiosas o políticas, y que se encuentran plasmadas del 1 al 29, tienes el deber de garantizar que tendré esos derechos. ¿Correcto? Ahora, ¿por qué el nombre garantías individuales y derechos humanos? Porque mis derechos humanos los vas a proteger a través de las garantías individuales y que vienen plasmados del 1 al 29 constitucional. ¿Sí, jóvenes? Entonces, ¿qué se entiende por garantía? Garantía es un mecanismo para asegurar. ¿Y cuál es ese mecanismo que el gobierno tiene para asegurar el cumplimiento de mis derechos? Que nadie me va a perturbar, que nadie va a violar esos derechos de los cuales tengo, de los cuales poseo. Más Para eso abajo existe pongo. entonces ¿Cómo? Perdón, adelante. para eso existe entonces el Estado de Derecho. Sí, existe el Estado de Derecho, pero también algunos mecanismos que tenemos nosotros para poder hacer que se cumpla. Por ejemplo, obvio es que el Estado no va a estar al pendiente de los tantos millones de mexicanos que somos, ¿correcto? Pero la manera que ellos o los mecanismos que tiene el Estado para poder asegurar el cumplimiento es un ejemplo sencillo. Va una persona transitando por la autopista y de repente es detenido por la Guardia Nacional y le piden sus papeles sin haber cometido ninguna infracción. Es detenido, le piden sus papeles y él manifiesta, oye, hay un artículo, creo que es el 11, que manifiesta que tenemos libertad de tránsito por todo nuestro país. Dime, ¿por qué me estás deteniendo? Dime a qué se debe y qué fue lo que hice. ¿Correcto? Y entonces el mecanismo que tiene para que esas personas o esa Guardia Nacional no cometa ninguna violación, por ahí hay un mecanismo que se llama amparo. Oye, Federación, necesito la protección de la justicia federal, porque transitando y estando todo en regla, me detienen. ¿Por qué? Entonces, garantía es un mecanismo para asegurar el cumplimiento de una obligación. ¿Qué obligación? La obligación que tiene el Estado de que todos mis derechos no sean perturbados por ninguna persona, por ninguna autoridad. ¿Correcto? ¿Hasta aquí vamos bien, jóvenes? Entonces uno de los mecanismos sería la ley, maestra. Sí, es que la ley como tal lo que hace es nuestro derecho positivo vigente que nos dice, mira, este librito, nuestra Constitución, es derecho positivo vigente. ¿Y qué significa que aunque sea derecho positivo vigente? Que todos los mexicanos tenemos el deber, ojo con esto, el deber de observar cada uno de los artículos que contiene nuestro código, nuestra Constitución. ¿Correcto? Tenemos el deber, no la obligación. Tenemos la obligación cuando estamos violando un derecho. Te voy a poner un ejemplo. Tú tenemos una Constitución poblana, sí, ya la habíamos visto. La Constitución poblana establece, y tenemos un Código Civil. El Código Civil establece la buena convivencia que tenemos que tener entre los ciudadanos.
pero de repente hay una persona que se acerca a ti y se me ocurre que se pone enfrente de tu casa y no te deja salir con tu coche. Se paró ahí, se estacionó ahí y se fue a hacer sus cosas. Y tú ya llevas 1 hora y no puedes salir porque está obstruida la entrada. ¿Correcto? A esa persona, tú puedes, a través del Código Civil, solicitar una patrulla para que se lleven el auto, porque está plasmado ahí. Entonces tienes tiene esa persona que se colocó en tu Entrada. En tu entrada, es que estoy viendo quiénes entraron apenas. Ya vi quiénes entraron. Ok. En tu entrada, tiene la obligación de respetar. Pero esa persona en especial. Pero todas las demás que sabemos que tienes una entrada, debemos de observar, tenemos el deber de respetar. Pero la persona que se colocó ahí ya dejó de ser un deber y pasa a ser una obligación. ¿Ok? Entonces, sí, la ley tiene como finalidad el que nosotros observemos y que tengamos un deber de observar esa ley y no transgredirla o no violarla. En cuanto se viole, entonces sí, pasa a ser una obligación. Oye, es una obligación y esa obligación tú la vas a exigir. No sé si hasta aquí vamos bien. Sí. Sí. Ok, correcto. Ahora, de los derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos? Ahora vamos con los derechos humanos. Ya vimos que efectivamente del artículo 1 al artículo 29, y ojo con esto para quien de veras quiera ser un abogado, pues con vasto conocimiento de lo que está estudiando. Tienen que aprenderse los artículos del 1 al 29. ¿Correcto? Repito, los que se comprometan para consigo mismos, no para mí, no para la escuela, para ustedes. Finalmente, desde esta parte de la computadora, yo únicamente voy a hacer preguntas. Si ustedes leen la respuesta, y es cosa de ustedes. Pero si ustedes se dan a la idea de externar la respuesta ya estudiada, ya familiarizada, será otra cosa pues, muy bonita para ustedes, un logro para ustedes, ¿correcto? Entonces, yo sé que tengo que saber del artículo 1 al 29 que contiene los derechos humanos y garantías individuales, pero ya sé que las garantías individuales, la Constitución lo va a poner como derechos que todo el mundo posee, pero no. Si nosotros leemos bien, a ver, vamos a analizar palabra por palabra, ¿qué es una garantía? Pues una garantía no es más que el aseguramiento de que las cosas van a pasar. Es asegurarme de que las cosas van a pasar bien, de que las cosas, y en el caso de la Constitución, tenemos que traducirlos a mecanismos para asegurar el cumplimiento. ¿Correcto? Cuando les hablé acerca del libre tránsito y que lo encontramos en el artículo 11, si no mal recuerdo, no sé si alguien tiene su Constitución. Por favor. ¿Se lo leo, maestra? Por favor. Toda persona tiene derecho a entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudarse de residencia sin necesidad de que la carta de
seguridad de transporte, salvoconducto, unos requisitos semejantes. El ejercicio de este derecho está subordinado a las facultades de la autoridad judicial. En Ok. lo que... En los casos, Hasta ahí. Gracias, Pati, gracias. Ahí está, jóvenes. Yo puedo entrar y salir de la República y andar por toda la República sin que nadie me moleste, ¿correcto? Sin que nadie me moleste. Ojo, siempre y cuando yo no cometa ninguna infracción. Obvio es que si cometo una infracción, por supuesto que tienen derecho a detenerme y a decirme qué está pasando, por qué la velocidad, o por qué falta de placas, o por qué, en fin, ¿ok? Ahora, por eso es que yo les comento, necesitamos interpretar, pero para poder interpretar necesitamos preguntar, a ver, ¿qué estoy leyendo? ¿Garantías individuales son derechos? No, los derechos que están consagrados ahí son mis derechos humanos. Pero las garantías individuales es el mecanismo que el gobierno tiene para asegurarme que se van a cumplir, que se van a respetar mis derechos humanos. ¿Ok? Hasta aquí dudas. Derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos? Ahora, vamos con derechos humanos. Tengo la definición. Yo ya la tengo. En sí, los derechos humanos va a ser el conjunto de las prerrogativas, las cuales están sustentadas en la dignidad humana. Ahora, este conjunto de las prerrogativas se van a encontrar establecidas en el ordenamiento jurídico nacional y es en nuestra Constitución, en tratados internacionales y en las leyes, porque de estas vamos a tener una realización efectiva, la cual es indispensable para el desarrollo integral de la persona. Son derechos que son inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de la nacionalidad, residencia, sexo, origen nacional o étnico, el color, la religión, la lengua y cualquier otra condición. Esos derechos van a ser interrelacionados con que también son interdependientes e indivisibles. Ok, gracias. Guadalupe Murillo había alzado la mano también. Adelante. Pero no era sobre los derechos humanos, era acerca del artículo 11 constitucional. Ok. Lo que pasa es que, bueno, yo tengo entendido que a lo que se refiere a transitar no se refiere simplemente a andar en automóvil o en vehículo, sino que también se puede transitar libre en forma de caminar y todo eso. Que por eso se supone que existe una laguna sobre ese artículo, ya que, o sea, no puedes transitar por propiedades que son privadas. ¿Existe una laguna en ese artículo? ¿A qué te refieres? Obvio, si nosotros nos porque, vamos... Porque, o sea, uno es libre de transitar por toda la zona de la República, o sea, pero no tiene específicamente que en propiedades que son privadas no se puede transitar. O sea, no sé si me explico. No, pero vaya, yo puse el ejemplo en el ejemplo transitando en un vehículo, no significa que tiene que ser en un vehículo, qué bueno que lo acaba de comentar. No, el tránsito, si nosotros lo analizamos desde lo que significa transitar, pues sí, puede ser a través, vaya, no precisamente en autos, pero es el ejemplo claro para que ustedes vieran o observaran de qué manera me va a garantizar el Estado. Maestra, no se escucha. Bueno. Yo sí lo escucho. Yo igual escucho. Yo también. Sí, yo también. Yo también. Ay, gracias. ¿Ya me escucha, Patricia? Bueno. A ver, vamos a mandarle un mensajito vía chat. Ajá, tuvo que salirse, ok. Bueno, ¿en qué estábamos? En cuanto al libre tránsito, sí, el libre tránsito puede ser como ustedes
como se interprete lo que es transitar por toda la República Mexicana, ¿correcto? Ahora, en cuanto a la laguna, no entendí muy bien esa parte, Guadalupe, si nos quieres explicar, porque a lo mejor tienes razón y es un punto que puedes aportar. O sea, sí, o sea, dice que todo mexicano tiene derecho a transitar por todo el estado de la República, pero a lo que me refiero es que hay propiedades que son privadas que donde estamos restringidos a transitar, ¿sí me explico? O sea, como un terreno, una casa, o sea, no podemos pasar o meternos a cualquier casa porque sería como, ay, se me olvidó el nombre. O sea, como que estamos entrando a propiedad privada, como allá no, Bueno, ok, Ajá, a esto me pero refiero que como que tiene como una pauta que no explica la Constitución, que a lo no, mejor ya está explicado en otra parte. Ajá. sí, ya le entendí, Guadalupe, sí. Lo que pasa es que el derecho general es ese. El derecho es tú puedes transitar libremente por toda la República, con las limitaciones que las leyes secundarias establezcan. Ahora, hay una ley secundaria que es el Código Penal. El Código Penal estatuye que debes de respetar las propiedades privadas, porque si no estarías cometiendo el delito de allanamiento de morada, ¿correcto? Por eso es que es tan importante nuestra Constitución. De ahí parte, es la fuente inagotable de todas las leyes. No hay una sola ley que digamos, esta no viene de la Constitución. No, de ninguna manera. La máxima carta magna o la máxima, el máximo libro para todos nosotros abogados es nuestra Constitución. De ahí parten todas las demás. Lo que no está, adelante Patricia. Inclusive nos menciona, por ejemplo, las leyes orgánicas, que son las que van como a regir cada uno de los poderes, en este caso, ya sea estatal o municipal, y esas nos dicen que pues de la definición textual de la ley orgánica que está basada o tiene sus principios en la Constitución. Sí, claro, todas las leyes. Por ejemplo, si yo les pregunto, a ver, ¿cuál es el origen de la ley de amparo? El origen de la ley de amparo es la Constitución y se ve reflejado en el artículo 103 y 107. ¿Correcto? Si yo les pregunto, ¿cuál es el origen de la Ley Federal del Trabajo? LFT. La respuesta es nuestra Constitución, a través del artículo 123 constitucional, apartado A, apartado B. Si yo les pregunto, ¿cuál es el origen de la ley agraria? La respuesta es nuestra Constitución, artículo 127 constitucional. Si yo les pregunto, ¿cuál es el origen del Código Penal Federal? Por supuesto que nuestra Constitución a través del artículo 20 de todas las fracciones de nuestra Constitución. Si yo les pregunto, en fin, todas las leyes. Ahora, ¿cuál es el origen? Vámonos, ya vimos de manera federal. Ahora vámonos al local, es decir, a nuestro estado. Si yo les pregunto, ¿cuál es el origen de mi Constitución política de Puebla? Por supuesto que vamos a ver que la Constitución general, la federal. ¿Cuál es el origen de mi Código Civil, de mi Código Penal, de mi Código de Procedimientos Civiles, de todas las leyes que hay en el estado de Puebla? Vamos a encontrar que hay un artículo, el 124 constitucional. El 124 estatuye que todo lo que no pueda hacer la federación permitirá que lo haga el Estado. Por eso es que el artículo 40 constitucional establece que todos los estados son libres y soberanos, pero esa libertad y esa soberanía en cuanto a su régimen interior. Y algo bien importante, las leyes que emanen del Estado de Puebla deben de ir acorde
a nuestra Constitución. Si una ley, un reglamento, a cualquiera o una sentencia no va conforme a nuestra Constitución, significa que esa ley es anticonstitucional, que va en contra de la Constitución. Por lo tanto, automáticamente hay mecanismos para que esa ley sea insubsistente, y es también a través de un amparo o a través de acciones inconstitucionales que resuelve la Suprema Corte de Justicia. Por eso mi afán de que ustedes se aprendan de verdad, se familiaricen con toda la organización esquemática de los tres poderes, pero que vayan más allá, que no nada más tengan aquí el acordeón al lado de ustedes, sino que de verdad ustedes se familiaricen y que puedan compartir esta información con otras personas que no saben en cuanto a leyes. Qué bonito es decir, bueno, mira, yo te puedo decir que nuestra Constitución a través del artículo 49, pues tenemos tres poderes. Estos tres poderes es el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Pero también te puedo explicar que a través del artículo 40 y el artículo 115 hay esferas de competencia. ¿Qué significa esfera de competencia? Significa que van a haber autoridades que resuelvan asuntos federales, que van a haber autoridades que resuelvan asuntos estatales y que van a haber autoridades que resuelvan asuntos única y exclusivamente municipales. Por ese motivo, cuando yo estoy transitando con mi vehículo en la ciudad de Puebla y me para una policía de tránsito, tengo que saber si es municipal o tengo que saber si es estatal y tengo que ubicarme en dónde me están levantando la infracción. Porque si estoy en el estado y va una municipal y me levanta la infracción, no tiene competencia. Si estoy en el municipio y es uno estatal y me levanta la infracción, no tiene competencia. Y si estoy, por ejemplo, transitando en el periférico y viene un federal de caminos e intenta levantarme o me levanta la infracción, ¿qué creen, jóvenes? No tiene competencia. Pero si estoy afuera del aeropuerto y me levanta la infracción un federal de caminos, tengo que saber si tiene o no competencia. Por eso es que tantos conceptos que ustedes necesitan aprenderse. Previo al aprendizaje, por supuesto, a interpretarlo, a entenderlo, familiarizarse. ¿De qué otra manera yo puedo defenderme si ni yo misma sé mis artículos, si ni yo misma sé mi competencia, si ni yo misma sé las leyes con las cuales me puedo defender? ¿Por qué? Pues porque tenía al lado del acordeón. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Sí me escuchan? Sí, Miss. Ok. Y bueno, disculpen que sea muy repetitiva en esto, pero de veras sí me preocupa que cuando ustedes contestan y de veras contestan cosas que nada que ver, pues se da uno cuenta que de repente no leemos, de repente no entendemos, de repente no estamos en la clase. Y eso de verdad frustra a los maestros, como también ustedes se deben de sentir frustrados cuando no entienden al maestro. Pero ni siquiera, esto es un juego en donde estamos dos equipos, ustedes de aquel lado y su servidora de este lado. Vamos a ver ahora qué son los derechos humanos. Ya algunas de sus compañeras me definió qué cosas son los derechos humanos. Me gustaría escuchar a otra persona. ¿Qué son los derechos humanos para ustedes? Bueno, vamos a compartir este video, por favor, para que ustedes lo escuchen.
Human rights is, ¿Sí tiene audio? ¿Sí lo escuchan? Sí, sí, profe. Ok, gracias. Geez, that's a good question. Human rights. That's tough one. Wow. I don't even know how to give that a definition. We'll probably have to do a little bit of homework or something. Yeah, any right that I think just as a normal, human, The rights that humans have. that's a very large debate. Menneskerettigheder kan betyde mange ting. Du le puedes preguntar a 20 personas y te van a dar 20 diferentes opiniones. Non saprei, una domanda complicatissima. Because we just take them for granted that they're there, but we don't even consider what they are. Los derechos humanos son los derechos que simplemente tienes por el hecho de ser humano. Es la forma en que instintivamente esperas que se te trate y el trato que mereces como persona. Como el derecho a vivir en libertad, a expresar tus pensamientos y a ser tratado con igualdad. Hay muchos tipos de derechos. La mayoría es aplicable a ciertos grupos. Pero los derechos humanos son los únicos que corresponden absolutamente a todos, en todas partes. Significa niños, personas mayores, gente pobre, basquetbolistas, recolectores de basura, cantantes de rap, maestros africanos, indios, albanos, cristianos, musulmanes, cabalistas, ateos, tu mamá, tu papá, el vecino y tú mismo. Todos tienen exactamente los mismos derechos humanos. En otras palabras, son universales. Pero la pregunta sigue en pie. ¿Qué son? Name the human rights? What the human rights are? The right to live, Equality between all peoples. Right to religion, the right to... is there supposed to be a list somewhere I should be aware of? De acuerdo con las Naciones Unidas, hay un total de 30 derechos humanos que generalmente se agrupan y sencillamente se llaman derechos humanos. Todos ellos se enumeran en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es el documento más ampliamente aceptado sobre el tema. Pero fue hace mucho tiempo cuando surgieron. Al principio no había derechos humanos. Si estabas con el grupo correcto, estabas seguro. Si no, bueno, no lo estabas. Pero entonces un personaje llamado Ciro el Grande decidió cambiar todo eso. Después de conquistar Babilonia, hizo algo completamente revolucionario. Anunció que todos los esclavos eran libres. También dijo que la gente tenía la libertad de escoger su religión sin importar de qué grupo formara parte. Documentaron sus palabras en una lápida de barro conocida como el cilindro de Ciro, y así nacieron los derechos humanos. La idea se extendió rápidamente a Grecia, la India y finalmente a Roma. Se dieron cuenta que las personas siguen naturalmente ciertas leyes, aun si no se les pedía. Llamaron a esto ley natural, pero siguió siendo pisoteada por los que tenían el poder. No fue sino hasta 1000 años después, en Inglaterra, donde finalmente lograron que el rey aceptara que nadie podía invalidar los derechos de las personas, ni siquiera el rey. Los derechos de las personas fueron finalmente reconocidos y ahora estaban protegidos de quienes estaban en el poder, hasta cierto punto. Aún se necesitó que un grupo de rebeldes británicos declararan su independencia antes de que el rey
aceptara que todos los hombres fueron creados iguales. No es que le gustara la idea, pero no los pudo detener. Y así nacieron los Estados Unidos. Los franceses siguieron inmediatamente con su propia revolución por sus propios derechos. Su lista era más larga e insistieron en que esos derechos no solo se habían ideado, sino que eran naturales. El concepto romano de ley natural se había convertido en derechos naturales. Desafortunadamente, no todos estaban entusiasmados. En Francia, un general llamado Napoleón decidió derrocar la nueva democracia francesa y se declaró emperador del mundo. Por poco y lo logra, pero los países de Europa unieron sus fuerzas y lo vencieron, y los derechos humanos estuvieron otra vez en boga. Se redactaron acuerdos internacionales garantizando ampliamente muchos derechos en toda Europa. Pero solo en Europa. De alguna forma, el resto del mundo todavía no tenía esos derechos. Por el contrario, esos países fueron invadidos, conquistados y consumidos por los enormes imperios europeos. Pero entonces un joven abogado hindú decidió que era suficiente. Su nombre era Mahatma Gandhi. Y ante la violencia, insistió que toda la gente en la Tierra tenía derechos, no solo en Europa. Finalmente, incluso europeos empezaron a estar de acuerdo. Pero no iba a ser fácil. 2 guerras mundiales surgieron. Hitler exterminó la mitad de la población judía de la Tierra en horribles campos de concentración nazis. En resumen, 90 millones de personas murieron. Los derechos humanos nunca habían estado tan terriblemente cerca de la extinción. Y el mundo nunca había estado tan desesperado por un cambio. Así los países se unieron y formaron las Naciones Unidas. Su propósito básico era reafirmar la fe en los derechos humanos fundamentales, en la dignidad y el valor de la persona humana. Pero, ¿qué son los derechos humanos? ¿Eran las proclamaciones de Ciro, las leyes naturales de Roma, las declaraciones de Francia? Todos parecen tener una idea un tanto diferente de lo que los derechos humanos deben ser. Pero bajo la supervisión de Eleanor Roosevelt, finalmente estuvieron de acuerdo en un grupo de derechos para todos absolutamente. La Declaración Universal de Derechos Humanos. El concepto francés de derechos naturales se había convertido finalmente en derechos humanos. Así, en resumen, primero solo unas cuantas personas con suerte tenían algunos derechos, hasta que una de estas personas decidió, oye, otras personas también deberían tener algunos derechos, lo cual fue grandioso, excepto que no todos estuvieron de acuerdo, y solo costó unos cuantos miles de años de lucha, declaraciones y más lucha hasta que todos finalmente aceptaron que los derechos humanos deberían ser para todos, y vivieron felices por siempre. Excepto por un pequeño problema. Si la gente tiene el derecho a alimentación y cobijo, ¿por qué 16,000 niños están muriendo de hambre cada día? ¿Uno cada 5 segundos? Si la gente tiene libertad de expresión, ¿por qué miles están en prisión por expresar sus ideas? Si la gente tiene derecho a la educación, ¿por qué más de 1,000 millones de adultos son incapaces de leer? Si la esclavitud ha sido abolida realmente, ¿por qué 27 millones de personas viven hoy en esclavitud? ¿Más del doble que en 1800? El hecho es que cuando se firmó la Declaración Universal de Derechos Humanos, no tenía la fuerza de la ley. Era opcional. Y a pesar de muchísimos documentos, convenciones, tratados y leyes, no eran más que palabras en papel. Así que la cuestión es, ¿quién hará que esas palabras sean una realidad? Cuando el Dr. King marchó a favor de la igualdad racial, él estaba marchando
por los derechos que habían sido garantizados por las Naciones Unidas desde hacía casi 2 décadas. Pero de todas maneras, él marchó. Cuando Nelson Mandela defendió la justicia social en los años 90, su país había acordado ya abolir tal discriminación de casi 40 años. Pero de todas maneras él luchó. Esos que luchan hoy contra la tortura, pobreza y discriminación no son gigantes o superhéroes. Son gente común. Niños, madres, padres, maestros, individuos de pensamiento libre que no están de acuerdo en estar en silencio, que reconocen que los derechos humanos no son una lección de historia, no son palabras en una hoja de papel, no son discursos, campañas comerciales o de relaciones públicas. Son las elecciones que hacemos cada día como seres humanos. Son la responsabilidad que todos nosotros compartimos, de respetarnos mutuamente, de ayudarnos unos a otros y de proteger a los necesitados. Como Eleanor Roosevelt dijo, después de todo, ¿dónde comienzan los derechos humanos universales? En pequeños lugares, cerca del hogar, tan cercanos y tan pequeños que no pueden ser vistos en ningún mapa del mundo. Sin embargo, son el mundo del individuo común, el vecindario donde vive, la escuela o universidad donde estudia, la empresa, la granja u oficina donde trabaja. Tales son los lugares donde cada hombre, mujer y niño busca igualdad de justicia, igualdad de oportunidades, igualdad de dignidad sin discriminación. A menos que estos derechos tengan un significado ahí, no tendrían significado en ninguna parte. A ver, jóvenes, ¿se escuchó todo el video? Bueno, en lo personal, se escuchaba un poco cortado, pero sí le entendí. Exacto, eso es lo bueno, eso es lo que yo quiero que escuchar, que si bien es cierto se entrecortaba, pero sí se escuchó claro, ¿cierto? Ahora, les voy a dejar en el chat la liga para que ustedes lo vean. Esto lo tenemos aquí está. Lo vamos a ver la próxima clase, ¿les parece? Vamos a comentarlo. Quiero que saquen, por favor, un banco de preguntas, las más importantes de ese video. El número de preguntas es el que ustedes gusten y manden. Habrá quien diga, pues a mí nada más me interesó 1, 2 preguntas. Habrá quien de veras, para poder absorber las cosas y dividirlas con base en preguntas y respuestas, haga varias, ¿correcto? Y ahorita lo voy a poner en la plataforma para que podamos tener material la próxima semana para poder platicar. Y muchas gracias, jóvenes. Los dejo para que tengan 5 minutos de tomar un pequeño café. Gracias, maestra. Gracias. Gracias, hasta luego. Maestra, oiga, esa tarea la va a subir como tarea de sistema o solo es como material de apoyo para la próxima clase. No, ahorita la voy a subir. Ahorita es un decir. En el transcurso del día subo la ya la pone como tarea. Exactamente, para que tengan ustedes bueno. material con que apoyarse y tener un poco más de calificación. Está bien, gracias. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, maestra.